Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine su corazón, su mente y todo su ser. Soy su nuevo profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda desinfectar tu área de trabajo lavando tus manos con agua y jabón y cuidando así la salud tuya y la de toda tu familia. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano los materiales necesarios para anotar todo lo que te genere interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás regla, lápiz, lápices de colores, tu cuaderno de trabajo y un compás. En las clases pasadas trabajamos con los vectores y sus operaciones. De clases anteriores conoces el cono circular recto. El día de hoy desarrollaremos las secciones cónicas, también conocidas como curvas cónicas. Antes de dar inicio, veamos qué tanto conoces sobre el cono. ¿Cuál de las siguientes es un cono circular recto? Si dijiste la 1, muy bien. En el cono circular recto, el radio de la circunferencia y el eje de rotación del cono forman un ángulo de 90 grados. Ahora responde, ¿en cuál de las siguientes situaciones el plano corta perpendicular al eje de rotación del cono? Si dijiste la número 2, muy bien. En esta imagen notamos un plano que corta formando 90 grados con el eje de rotación del cono. Y por último, ¿en cuál de las siguientes situaciones el plano corta paralelo a la generatriz del cono? Si respondiste la número 2, excelente. En esta imagen notamos un plano que tiene la misma dirección que la generatriz del cono. El propósito del día de hoy es definir las curvas cónicas y conocer sus elementos gráficos. Cuando un plano corta la superficie del cono circular recto, se forma una de las llamadas secciones cónicas, también conocida como curvas cónicas.
Veamos. Si tenemos un plano, bueno, esto es una regla, pero si consideramos que no tuviese grosor, si ignoramos el grosor, esto fuese un plano. Así que veamos qué sucede si con este plano cortamos un cono circular recto. Aquí tenemos uno. Consideremos este cono con sus dos hojas y cortemos en posiciones diversas. Por ejemplo, si cortamos el cono utilizando un ángulo paralelo a una de las generatrices, digamos, paralelo a esta generatriz, obtendríamos una de las llamadas secciones cónicas. Aquí yo lo he traído prefabricado. Digamos que cortamos así. Recuerde, paralelo es en la misma dirección. Entonces, sería un corte como este. Y se formaría esta curva. A esta curva se le ha puesto por nombre parábola. Pero, ¿qué tal si cortamos en dirección perpendicular al eje de rotación? Es decir, así, formando un ángulo de 90 grados con relación al eje de rotación. Es decir, a esto, mire, cortamos así, formando un ángulo de 90 grados respecto al eje. Tenemos esta curva, y a esta curva se le ha puesto por nombre circunferencia. Pero, ¿qué tal si no fuese paralelo a la generatriz y tampoco fuese perpendicular al eje? Podría ser un poco inclinado, digamos, como en este caso, cortamos con el plano inclinado y con un ángulo menor al ángulo que forma la generatriz con respecto al eje, y obtenemos una curva a la cual se le ha puesto como nombre elipse. Por último, consideremos que el ángulo, en lugar de ser menor al que forma la generatriz, fuese mayor. Entonces, cortáramos, por ejemplo, así. Y observemos que corta ambas hojas del cono y por tanto formará una curva que incide en ambas hojas de la superficie cónica. Esta quedará así. Y a esta se le ha puesto por nombre hipérbola. A través de los tiempos y con el esfuerzo de mucha gente, los matemáticos han observado lo que sucede cuando un plano corta la superficie de un cono circular recto. En este momento vamos a utilizar GeoGebra para simular algunas de esas observaciones. Este es el entorno de GeoGebra, es decir, cuando usted abre GeoGebra le aparece esta pantalla y queremos simular una circunferencia. Los matemáticos observaron que en una circunferencia siempre hay un punto al cual le pusieron por nombre centro y nosotros vamos a hacer eso. Vamos a colocar un punto arbitrario, un punto cualquiera para nuestro caso, y le vamos a cambiar el nombre. Este punto nos salió con el nombre A, pero si cliqueamos acá podemos renombrarlo y vamos a llamarle centro. Centro. Ok. Ahora vamos a crear una circunferencia con centro este punto. Para eso cliqueamos acá y cliqueamos en el centro. Y aquí tenemos nuestra circunferencia. Ahora vamos a trazar el radio de esta circunferencia.
le llamaron radio a la distancia que hay desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Así que yo voy a trazar un segmento. Para eso clicamos aquí, segmento, desde el centro hasta un punto cualquiera que esté sobre la circunferencia. Y a esto vamos a llamarle radio. Así que el nombre que nos salió acá lo cambiamos, es decir, renombramos y le vamos a llamar radio. Ok. Esta C que nos aparece acá es el nombre de la circunferencia que ya creamos. Vamos a decirle a GeoGebra que no nos muestre la etiqueta, es decir, que el nombre no aparezca. Igual para este punto, porque no nos interesa cómo se llama el punto, vamos a darle a etiqueta visible y con eso deja de verse el nombre de ese punto. Tampoco nos interesa este punto, así que etiqueta visible cambia la visibilidad del objeto que estamos señalando. Ahora vamos a mover el radio y vamos a considerarlo con respecto a otros puntos. Y vamos a observar lo que está pasando aquí en la ventana algebraica. Sí, si observamos, hay un valor que está permaneciendo fijo. Vamos a cambiarle el color para que lo puedan ver. Este valor del radio está permaneciendo fijo. Vamos a propiedades. Y aquí le vamos a cambiar el color. Pongámoslo rojo porque es un punto de interés para nosotros. Ahora vamos a mover de nuevo el punto. Si observan que el radio permanece fijo, vamos a hacer lo que se mueva a otra velocidad, digamos, vamos a ponerle una animación automática. Si pueden observar, este valor que pusimos aquí en rojo permanece siendo lo mismo. Y es precisamente la observación importante que hicieron los matemáticos, que en una circunferencia, la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia permanece fijo. De manera tal que una circunferencia es una línea cerrada de un punto que se mueve alrededor de otro punto fijo llamado centro. Y además, esa distancia permanece constante. Buenos jóvenes, como podrán ver, la definición que habíamos visto ahorita, que estaba en función del corte que el plano hace a la superficie cónica, ahora se nos ha convertido en una definición analítica, la cual nos va a permitir maniobrar algebraicamente. Y este es nuestro simulador para el concepto de circunferencia. Así que, ¿qué les parece? Chévere, ¿no? Se entiende por qué la circunferencia es el lugar geométrico de un punto que se mantiene a una distancia constante del punto fijo llamado centro. Excelente. Ahora vamos a crear otro simulador. Para eso vamos a hacer un archivo nuevo. No nos interesa guardar lo anterior, así que le dimos a no guardar. Bien, jóvenes, ahora pensemos de nuevo en la curva que resultó cuando utilizamos el cono inclinado con un ángulo menor al de la generatriz del cono. ¿Recuerdan? Nos resultó una elipse. En esta, los matemáticos descubrieron que hay dos puntos importantes. Vamos a ver ahora en GeoGebra
cómo se comportan esos puntos y qué tienen que ver con la definición de elipse. De nuevo regresamos al entorno de GeoGebra y aquí colocamos dos puntos cualquiera, dos puntos arbitrarios, y a partir de esos puntos vamos a construir una elipse a partir de estos dos puntos, y nos resulta algo así, parecido a un huevo. Y los matemáticos decidieron ponerle por nombre a esos puntos, ponerle foco. En lugar de foco, nosotros vamos a escribir F para hacerlo más breve. Y en este vamos a llamarle F1. Y esta C que aparece aquí es el nombre de la elipse. Vamos a pedirle que no nos lo muestre. Así que cliqueamos en la C y le damos a etiqueta visible. Con esto lo que logramos es que la etiqueta no se vea. Lo mismo vamos a hacer para la C que está acá. Y ahora vamos a marcar un punto cualquiera que esté sobre la elipse que ya construimos. A ese punto vamos a llamarle punto, porque nos interesa saber qué pasa con ese punto. Vamos a renombrarlo y llamarle punto. ¿Ok? Ahora, la observación que hicieron a través de mucho tiempo es que esta distancia que hay desde F hasta el punto y esta distancia que hay desde el punto hasta el otro foco son importantes. Ahora vamos a mover el punto para ver qué pasa. Reitero, quiero que concentren su atención en esas distancias, la distancia F y la distancia G. Si se dan cuenta, están cambiando. Pero esos cambios tienen algo importante, hay un patrón importante en esos cambios, y se dieron cuenta los matemáticos que si sumaban F con G, pasaba algo muy interesante. Y lo que vamos a hacer ahora es eso. Los matemáticos se dieron cuenta de que lo importante, lo relevante, es la suma de las distancias de estos vectores. Vamos a verlo en GeoGebra. Aquí en la barra de entrada vamos a escribir suma. Igual, vamos a escribir el nombre de este vector, F, más el nombre de este, más G, y le damos Enter. Si notan, aquí nos apareció suma. Vamos a propiedades y vamos a ponerlo en rojo. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es observar qué ocurre cuando movemos el punto. ¿Qué le ocurre a la suma? Precisamente lo que observaron los matemáticos es que esa suma permanece fija. Si se dan cuenta, suma que tenemos aquí en rojo no está cambiando. Y así llegamos
a la definición analítica de la elipse. El lugar geométrico de un punto que se mueve de manera tal que la distancia del punto a un foco más la distancia del punto al otro foco permanece constante. Es decir, si sumamos la distancia F más la distancia G, la suma, independientemente de en cuál punto de la elipse se encuentre, la suma es la misma. Y esto es lo interesante en el concepto de elipse. Aprovechamos ahí mismo para decir que estos dos puntos, que ya dijimos se le puso por nombre foco, junto con este vector, al cual le llamaremos radiovector, el vector que va desde el punto hasta uno de los focos, recibe el nombre de radiovector. Y con esto vamos a concluir el simulador para la elipse. Vamos a ver ahora las observaciones que hicieron los matemáticos sobre la curva que se genera cuando el plano corta la superficie cónica paralelo a la generatriz. Es decir, ¿qué pasa con la parábola? Esto lo haremos también utilizando GeoGebra. Vamos a trazar una parábola, vamos a ver qué sucede cuando movemos el punto. Para eso, vayamos a la pantalla en GeoGebra. Aquí necesitamos un punto. De nuevo, escogemos un punto arbitrariamente y a ese le vamos a llamar foco. Y necesitamos una recta. Venimos aquí, clicamos donde dice recta y vamos a trazar una recta cualquiera, por ejemplo esta. Ahora vamos a introducir una parábola dada por ese foco y esta recta. Y aquí la tenemos. Nos interesa ver qué pasa cuando movamos este punto. Vamos a llamarle punto en lugar del nombre que GeoGebra me le asignó. Así que renombrar y que me le ponga por nombre punto. Bien. Ahora, los matemáticos se dieron cuenta que la distancia desde este punto hasta el foco, vamos a buscarla, la distancia desde este punto hasta el foco, era importante. Y además, la distancia desde esta recta hasta el punto. Para poder señalar la distancia desde un punto hasta una recta, recuerde que debe ser perpendicular, así que vamos a trazar una recta perpendicular a esta recta, pasando por este punto. Y ahora vamos a marcar el punto intersección entre estas dos rectas. Pero lo que nos interesa es la distancia desde el punto original hasta el pie de esta perpendicular, así que hasta el punto C. Por tanto, esta recta perpendicular que habíamos trazado, vamos a ponerla que no se vea. Y para ello, vamos a objeto visible. Noten, ya la recta sigue estando ahí, pero no se ve.
Y ahora vamos a mover este punto y ver qué pasa. Habíamos dicho que era interesante la distancia desde el punto hasta el foco, es decir, la distancia del segmento G. Vamos a cambiarla de color. Propiedades. Y la ponemos en rojo. También dijimos que es importante la distancia de este segmento. Propiedades. Y la vamos a poner también en rojo. Para eso, señalamos, cliqueamos, señalamos en propiedades, cliqueamos en rojo y ya está. Ok, vamos a cambiar el color de este segmento. Para eso vamos a propiedades y vamos a ponerlo en rojo. Ahora, observemos qué sucede cuando movemos el punto. ¿Se está dando cuenta? F y G tienen la misma medida, independientemente de en qué punto de la parábola se encuentre. De manera tal que la parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve a la misma distancia del punto fijo llamado foco que de la recta fija llamada directriz. Bien, ahora estamos listos para simular la hipérbola. Para ello, vamos a hacer un archivo nuevo y nos guardamos. Y vamos a tener ahora dos puntos de importancia que observaron los matemáticos. A estos dos puntos vamos a llamarle focos, así que vamos a renombrarlos. Uno se va a llamar F de foco y el otro llamémosle F1 para diferenciarlo del primer foco. Y vamos a trazar una hipérbola con relación a este foco y a este foco. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a trazar la distancia desde un foco hasta un punto cualquiera de la hipérbola. Para ello utilizamos un segmento que va desde F hasta B. Y vamos a tomar la distancia desde el otro foco también hasta el punto. Movemos y observamos qué sucede. Los matemáticos, experimentando, mirando a ver qué pasa, se dieron cuenta que lo importante aquí es la diferencia entre esas dos distancias, es decir, la diferencia de este y este, es decir, de F y G. Pero no solamente se dieron cuenta de que la diferencia, sino que se dieron cuenta que si tomaban el valor absoluto de esa diferencia, entonces pasaba algo interesante. Así que vamos a introducir aquí en la barra de entrada una función a la cual vamos a llamar
dif de diferencia igual al valor absoluto, que en GeoGebra se escribe ABS como abreviación de valor absoluto en inglés, y entre paréntesis vamos a colocar f menos g. Aquí en este paréntesis colocamos f menos g y le damos enter. A ver qué pasó. De nuevo, valor absoluto, paréntesis, f menos g. Y obtenemos esta función que nos agrega aquí, dif. Vamos a ponerla en rojo para concentrar toda nuestra atención en lo que pase con dif. Ahora movemos el punto y observen qué está pasando en la función dif. Interesante, ¿no? Dif permanece constante y ahí precisamente radica la definición de hipérbola. De manera tal que definimos hipérbola como el lugar geométrico de un punto que se mueve de manera tal que el valor absoluto de la diferencia de la distancia hasta los focos permanece fija, es decir, permanece constante. Lo que estamos diciendo es que el valor absoluto de f menos g es igual a una constante. Es decir, que independientemente de en qué punto de la hipérbola se encuentre, cuando usted hace valor absoluto de f menos g, el valor es el mismo. En síntesis de lo que hemos trabajado el día de hoy, presentaremos las 4 definiciones analíticas de las curvas cónicas. Circunferencia es la línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a 2 puntos fijos llamados focos es constante. Parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a los puntos fijos llamados focos tiene valor absoluto constante. El día de hoy hemos trabajado las definiciones de las curvas cónicas y sus elementos gráficos. Te invito a conversar con algunos de tus compañeros y con tu profesor guía sobre los conceptos trabajados en esta clase. Por supuesto, guardando la distancia para preservar la salud. Te sugiero que investigues cuál es la posición relativa del plano respecto al cono para obtener un punto, una recta, 2 rectas y luego realiza una gráfica de cada situación. Hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy. Nos vemos si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima.